Bienvenidos a mi tercer video para este canal de YouTube. Mi idea es responder a una pregunta que me suelen hacer mucho a través de las redes sociales, ya sea en mi página de Facebook, en mi página de internet, ivancarrino.com, o incluso a través de Instagram, ¿no? Mucha gente se acerca y quiere conocer, por ejemplo, qué libros debería leer para entender un poco más de economía y entender un poco más de lo que es la filosofía liberal. Así que la idea de este video es plantear 5 libros liberales que le puedan servir a cualquiera para introducirse en estos temas que hoy resulta que están tan demandados y tan en boga. La lista de libros no es ni la mejor ni la peor, es simplemente libros que yo he leído, que me han gustado y que me han ayudado a formar mi manera de pensar y donde constantemente vuelvo a ellos para buscar argumentos o repensar algunas cosas. Así que espero que la lista sirva y bueno, y cualquier cosa también se podrá agrandar o cambiar, etcétera, etcétera. El primer libro que me gustaría destacar es un libro de un economista austríaco llamado Ludwig von Mises, y el libro se llama hoy Política Económica. En algún momento su título fue 6 lecciones sobre el capitalismo, pero hoy se consigue con el título de Política Económica. Este libro tiene una historia particular, sobre todo para quienes somos de Argentina, que es que el libro es una compilación de una serie de conferencias que el propio Ludwig von Mises dio en el año 1959 en el aula magna de la Facultad de Derecho en Buenos Aires. El libro es fantástico, es una buena introducción a 6 cuestiones clave de lo que es una economía capitalista. Mises dedica cada una de sus conferencias a un tema diferente. La primera es sobre el capitalismo, la segunda sobre el socialismo, la tercera sobre el intervencionismo, la cuarta es sobre la inflación, la quinta es sobre las inversiones extranjeras y por último una dedicada a la política y las ideas. 2 comentarios sobre este libro. Recordemos que Mises fue el teórico que planteó allá por 1920 que el socialismo era un imposible teórico, que era algo que no iba a funcionar porque como el socialismo anulaba la propiedad privada, entonces impedía que surgieran precios de mercado y sin precios de mercado las economías no pueden funcionar de manera óptima, racional y a fin de cuentas no pueden producir aquello que la sociedad realmente demanda. Un segundo comentario tiene que ver con su conferencia número 3 sobre el intervencionismo. Siempre me quedó grabado el ejemplo que pone él de cómo los gobiernos intervencionistas terminan generando consecuencias directamente opuestas a lo que estaban buscando, ¿no? Y el caso paradigmático acá es el del control de precios, donde Mises dice que el gobierno está preocupado por el precio de la leche y en definitiva está preocupado porque quiere que más gente pueda consumir leche, pone un precio máximo para la leche. Pero el problema es que las consecuencias de ese precio máximo es, en primer lugar, la aparición de la escasez de ese producto, en segundo lugar, la formación de largas filas para conseguir la leche, pero además se genera una dinámica en la que se controla el precio de la leche, pero después, como el gobierno encuentra que el problema no está totalmente solucionado, porque los productores de leche se quejan de que sus costos suben, entonces el gobierno pasa a controlar los costos de la producción de leche y después los costos de los costos, y así se termina llegando al control absoluto de la economía, pero además con una cantidad de leche que es totalmente inferior a la necesaria para abastecer a más gente, que era el objetivo principal buscado por el gobierno. Este libro de Mises es fundamental, es muy fácil de leer, es corto y tiene una excelente descripción de lo que es una economía capitalista, una economía de libre mercado. El segundo libro que me gustaría recomendar es una obra muy grande, en realidad es un manual de texto y es Principios de Economía de Gregory Mankiw. El autor es profesor de economía en Harvard, es egresado del MIT, la prestigiosa universidad norteamericana, y yo diría que el autor no es particularmente liberal, sin embargo, su libro es una excelente introducción a lo que son las herramientas básicas de la economía, ¿no? El principio de escasez, la oferta, la demanda, la determinación de los precios. Creo que ese libro es fundamental para entender economía, para entender la economía del corto plazo, la economía del largo plazo, los motivos por los cuales existe crecimiento económico en el largo plazo,
pero también sirve para entender lo que hoy sería la economía mainstream o la economía de la corriente principal. De hecho, bien al principio del libro, Mankiw despliega una serie de principios que lo llama los 10 principios de la economía, y básicamente esos 10 principios condensan casi todo lo que es el saber convencional en economía hoy. Son principios básicos, la verdad es que gran mayoría de ellos son perfectamente compatibles con lo que es una mirada liberal del mundo. De hecho, su principio número 6 es que el mercado es un muy buen asignador de recursos. El principio número 5 se refiere a las bondades del comercio entre las partes y también entre los países. Entonces es muy amigable con posturas liberales sobre la economía, pero fundamentalmente es un manual para entender principios básicos de economía y qué es lo que los economistas hoy aceptan como cuestiones fundamentales. Claramente que habrá economistas que no coinciden con este saber convencional, pero digamos que es una mirada bastante amplia y abarcativa de la ciencia económica hoy. Así que es mi recomendación. Probablemente la lectura de este libro exija alguna tutoría, alguna ayuda, porque algunas cuestiones son un poco técnicas. Las herramientas gráficas no son súper amigables para los lectores principiantes, pero sin duda que creo que es un libro que tiene que estar en la biblioteca de cualquier interesado en temas económicos. El tercer libro que te quiero recomendar es de un autor norteamericano. Se ha publicado recientemente de nuevo en español por la editorial Unión Editorial. Es de Murray Rothbard, o Murray Rothbard, como querramos pronunciarlo, y se llama ¿Qué le hizo el gobierno a nuestra moneda? Sí, este libro había sido publicado en español allá por el año 1962 con el título Moneda, libre o controlada. Pero en esta oportunidad, y yo le hice el último prólogo a esta obra, decidimos recuperar esa traducción más literal del idioma inglés, que es ¿qué le hizo el gobierno a nuestro dinero? ¿Por qué? Básicamente ese libro es fundamental para entender la inflación. La inflación es la pérdida del poder de compra de nuestro dinero, y lo que Rothbard nos va a explicar en este texto, en este trabajo, es por qué es que la moneda pierde poder de compra y cuál es el rol del gobierno en ese proceso. En la obra, Rothbard nos cuenta desde los orígenes del dinero, que es un origen espontáneo, tal como había explicado allá por 1892 Carl Menger. Explica que el dinero tiene un origen espontáneo, que viene después del trueque, que fue creado de manera inconsciente, o sea, no planificada. Fue creado para resolver algunos problemas que planteaba el trueque. Ahí es como apareció el oro, que comenzó a ser dinero, y posteriormente fue sustituido por el dinero de papel, que en su inicio era básicamente un recibo de tenencias de oro. Ahora, en la segunda parte del texto, Rothbard nos va contando la historia del involucramiento del gobierno en materia monetaria, ya sea desde sus inicios, cuando empezó a acuñar moneda, cuando empezó a sellar, a poner la cara de los reyes en la moneda, hasta los tiempos actuales en donde aparece el Banco Central, los modernos sistemas bancarios, los multiplicadores bancarios, etc. Es un libro muy interesante. Hay una parte que también se mete en un debate que es muy importante en la Escuela Austríaca de Economía acerca de la culpa que tiene el propio sistema bancario en aumentar la cantidad de dinero en la economía y los problemas de inflación y crisis que eso trae. Pero la realidad es que Rothbard, al menos en este trabajo, ubica la causa principal de ese tema en la existencia de un banco central. Porque lo que él va a decir es que ese banco central, al quitarle la competencia al esquema bancario, genera incentivos para que ese sistema bancario se comporte de manera irresponsable, porque sabe que en última instancia estará el Banco Central para sacar las papas del fuego cuando la cosa se ponga complicada. Es un excelente libro, lo leí hace muchos años, lo volví a leer hace poco y creo que es clave para entender el fenómeno de la inflación, la responsabilidad del gobierno y a partir de eso entender cómo resolver el tema de la inflación, que como sabrán en Argentina todavía no está para nada resuelto.
El cuarto libro que te quiero recomendar no es un libro de economía, pero sí es un libro sobre liberalismo. Es el libro de la filósofa norteamericana nacida en Rusia, Ayn Rand. El texto se llama La virtud del egoísmo. La verdad es que lo leí hace muchos años, allá cuando tendría entre 20 y 22 años, y me impactó de una manera muy marcada. Es un libro que aborda la temática del liberalismo desde un punto de vista moral. Básicamente lo que quiere hacer Ayn Rand es rescatar al capitalismo de la crítica moral. Ustedes saben que el capitalismo en general es atacado, incluso cuando muchas personas pueden considerarlo un sistema eficiente, útil para producir bienes y servicios, útil para generar riqueza, recibe muchas veces la crítica basada en que es un sistema cuyos cimientos son el egoísmo. Frente a eso, Rand reacciona de manera muy tajante, sosteniendo que el egoísmo es una virtud y que gracias a que existe el egoísmo podemos tener sociedades libres y prósperas. Ahora, Ayn Rand no hace una defensa del egoísmo desde el punto de vista instrumental, es decir, el egoísmo sirve para producir mucho, sino que lo que va a intentar es una defensa moral del egoísmo. Lo que va a plantear es que ese egoísmo, que lo define como la preocupación por el interés propio, es clave para la supervivencia del ser humano. O sea, preocuparse por el interés propio es lo que naturalmente hace que los animales sobrevivan y también el ser humano sobrevive. Esa preocupación por el interés personal lleva a que cada ser humano pueda prosperar y que por tanto atentar contra ese interés individual es contrario a la moral de la naturaleza. Por ahí después, con el tiempo, yo me fui alejando de esa búsqueda de fundar desde la naturaleza una moral objetiva o una moral superior que constaba de la preeminencia del egoísmo. Creo que el texto tiene un valor incalculable, porque no solo tiene ese punto, sino que también es una excelente crítica a todos los regímenes que han cultivado la moral del sacrificio, la moral del altruismo, es decir, que han ido en contra de ese egoísmo, que han terminado generando regímenes autoritarios, tiránicos, que conspiran contra los derechos individuales de las personas. De Rand vamos a encontrar una crítica hacia todo sistema que anteponga los intereses colectivos por sobre los intereses individuales. De hecho, la obra de Rand va en contra del colectivismo, o sea, no solo del socialismo, sino de cualquier esquema que crea que exista un conflicto entre el interés individual y el interés de la sociedad. De hecho, es muy buena una frase que siempre me quedó grabada en la memoria que dice lo siguiente: dado que no existe una entidad tal como el público, dado que éste no es sino una cantidad de individuos, todo conflicto presunto o implícito entre el interés público y los intereses privados significa que deberán sacrificarse los intereses de ciertos hombres en favor de los intereses y los deseos de otros. Puesto que el concepto es tan convenientemente indefinible, su uso depende de la habilidad de una pandilla que proclama el público soy yo. Y ahí el que proclama el público soy yo, no importa si lo hace en nombre de los proletarios explotados, en nombre de el pueblo, en nombre de la nación o en nombre de la patria. Lo importante es que se está anteponiendo el interés colectivo por sobre el individual. Y ese es el inicio de todo régimen autoritario, tiránico y eventualmente dictatorial. Ayn Rand es un antídoto muy fuerte contra la tentación autoritaria de cualquier sistema político. El último libro, el quinto que quiero traer a cuento en esta lista, es del Premio Nobel de Economía Friedrich von Hayek. Este libro se llama La fatal arrogancia, lo escribió hacia el final de su vida y no es un texto específico de economía. De hecho, tiene bastante que ver con lo que veníamos comentando antes de Ayn Rand. Acá yo diría que la defensa del sistema de mercado que hace Hayek es muy interesante, es muy sofisticada y de hecho diría que también es difícil de leer. Me gusta especialmente este texto porque plantea que
los críticos de la economía de mercado no entienden que el orden espontáneo del mercado es precisamente eso, un orden espontáneo. No es una construcción planificada de una persona. No es que a Iván Carrino se le ocurrió diseñar la economía de mercado para que se produzca tanto y para que beneficie a José y a Pedro y a Claudia. No, es que la economía de mercado emergió, es una estrategia evolutiva y adaptativa de la sociedad. Es la consecuencia no intencionada de las acciones individuales. Es muy interesante lo que Hayek plantea porque básicamente también va a plantear que las normas y las leyes y las normas morales, como le llama, que prevalecen en una economía de mercado, fundamentalmente el respeto por la propiedad privada, no es algo que alguien haya pensado, es decir, voy a crear la propiedad privada para que genere estos resultados, sino que básicamente fue una evolución adaptativa, fue la forma en que las personas de manera espontánea y no planificada, no entendiendo todas las consecuencias de esta creación, decidieron crear en algún momento de la historia. Y lo interesante de Hayek es que nota que el apego a este tipo de normas, como por ejemplo el respeto de la propiedad, generan consecuencias que son extraordinarias. Por ejemplo, que se permite mantener con cada vez mejor nivel de vida a un cada vez mayor número de ciudadanos. En este sentido, aborda las críticas que se le hacen a la economía libre por ser un sistema injusto. Pero claro, ¿cómo se puede criticar a un sistema como injusto si es algo que en realidad no está manejando nadie? Nadie maneja la economía de mercado, nadie la lleva de las narices, ni nadie la manipula como para que dé determinados resultados. Criticar al sistema como injusto implica pensar que el esquema es una especie de persona que decide, que piensa, que actúa, pero en realidad es el resultado de millones y millones de interacciones voluntarias con consecuencias no intencionadas. Ahora, esas consecuencias no intencionadas en general son positivas. Mayor producción, mayor eficiencia, mejor niveles de vida, menor pobreza. La clave pasa por ahí. Y si cedemos a las críticas que se le hacen a la economía de mercado, desde un punto de vista que Hayek va a llamar constructivista, es decir, la idea de que se puede construir de manera planificada un orden social mejor, ¿sí? Si cedemos a esas críticas, entonces el riesgo enorme es que todos los beneficios que ha generado la economía libre dejen de ser generados. Los incentivos para crear riqueza se dañan y la economía cae en una etapa de pre-civilización. La arrogancia entonces a la que Hayek hace referencia es a la de esos políticos, gobernantes o intelectuales que creen que en la mente de un individuo iluminado puede estar la solución a la sociedad. Cree que manipulando la sociedad como si se tratara de piezas en un tablero de ajedrez, para recuperar esa famosa analogía de Adam Smith, si pudiera este planificador mover a la sociedad como si fueran piezas de un tablero de ajedrez, entonces todo sería mucho mejor. Pero lo que se olvida ese planificador, ese arrogante, es que cada pieza del tablero tiene su propia voluntad, su propio criterio y además su propio conocimiento específico de tiempo y lugar. Y en base a ese conocimiento actúa de la mejor manera posible. Pensar que nosotros desde una poltrona o desde una oficina gubernamental podemos indicarle a esa persona cómo tomar mejores decisiones implica una arrogancia fatal. Y llevar esta arrogancia a la práctica implica un riesgo demasiado grande para la economía de mercado. Bueno, hay un bonus track que obviamente va a ser mi libro, que se llama El liberalismo económico en 10 principios. Este libro busca resumir en 10 principios fundamentales cómo debe funcionar una economía, cuáles son las bases de una economía desde un punto de vista liberal. No querría ahondar mucho en de qué se trata mi libro porque hay otro video en mi canal de YouTube en donde hablo específicamente de eso, así que te lo dejo como bonus track. Ese libro también se puede conseguir en un editorial, es bastante corto, fácil de leer y creo que también es una muy buena introducción a
este tema, ¿no? Economía y liberalismo. Espero que esta lista te haya gustado. Como decía al inicio, no es ni la mejor que pueda haber, ni la única, ni la más destacada, pero es la mía. Son los libros que a mí me han gustado a lo largo de los años. Tengo ahí en mi top 5 de libros liberales. Invito a todos a sumarse en la sección de los comentarios. Por ahí cada uno puede poner su propia lista con una breve descripción o no de los textos que más le hayan gustado. Y por ahí este video sirve no solo por lo que yo estoy diciendo, sino por lo que todos los que comentan van agregando, y así cualquier interesado en estos temas o cualquier persona que esté arrancando y que quiera saber más sobre economía y sobre liberalismo, encuentre en este video, en este link, buen material y buena información para poder encontrar aquello que está buscando. Así que está bueno que, si quieren, comenten cada uno con su propia lista, y esto se va a transformar en una especie de enorme fuente de información de libros liberales y de libros de economía y liberalismo. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo video.